Bien chicos, continuemos con la clase. Nos habíamos quedado hablando acerca de la estructura secundaria del ADN, que tiene forma de doble hélice, que son cadenas antiparalelas y complementarias. Y justo hablando de la complementariedad, les estaba diciendo que si hay adenina en una cadena, en la otra habrá solo timina. Y si en una cadena hay citosina, en la otra habrá solo guanina. No vamos a encontrar nunca que haya adenina unida a citosina o adenina unida a de repente guanina. No hay, solo la adenina se une con timina y solo la citosina con eh, guanina. Adenina, timina, citosina, guanina. ¿Lo vemos mejor aquí? Ahí está, mire. Vamos a darle todo. Muy bien. Aquí tenemos esta base nitrogenada de doble, es la adenina. Y si esta es la adenina, vamos a ver, ahí está. Se unirá, ¿con quién se une la adenina? Con la timina. Aquí está, adenina con timina. Fíjese usted, esta base nitrogenada con esta otra. Es como que aquí está la primera cadena del ADN y aquí está la segunda cadena del ADN. Entonces las dos se unen, solo adenina con timina. El enlace que une las bases nitrogenadas de las cadenas complementarias es puente de hidrógeno. Aquí dice, ¿no? El enlace es tipo enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. No se olviden. Son enlaces puentes de hidrógeno. Vamos a modificarlo aquí para que no se olvide usted. Estos enlaces que vemos son puentes de hidrógeno. Ojo, si usted es acucioso, o sea, si usted es observador, observadora, se da cuenta que en el primer caso, para la adenina y la timina, solo se forman dos enlaces. En cambio, en cambio, para la citosina y la guanina, solo se van a formar dos enlaces. También es algo importante que debe recordar. Aquí lo vemos rápidamente. Ahora sí. Entonces fíjese, le decía, para la adenina y la timina son dos puentes de hidrógeno. Y para la guanina y la citosina son tres puentes de hidrógeno. ¿Ya? A eso se refiere con complementariedad de las bases. Última vez que repito, la adenina de una cadena se une a la timina de la otra cadena, o viceversa, ¿no? Y la guanina de una cadena se une a la citosina de la otra cadena. Eso es complementariedad. No existe otro tipo de unión o emparejamiento. Sigamos. Ajusto lo que le decía, ¿no? Adenina, timina, dos enlaces puente hidrógeno, tres enlaces puente hidrógeno. Ahí está. Ya todo está explicado, todo está en la diapositiva. Sigamos. Ahí tenemos un poco, es un poco abstracto, pero si ya usted lo ve y ha entendido lo que le he venido explicando, esto que está aquí sería una cadena de ADN y esto que está acá sería la cadena complementaria. Entonces, estos enlaces que unen los nucleótidos en la misma cadena son enlaces fosfodiéster. Enlaces fosfodiéster. Ahí está. Pero, profe, los enlaces que unen a las bases nitrogenadas de las cadenas complementarias, estos enlaces que están acá en color rojo, son enlaces puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, entre el extremo 5, el extremo 3, lo que hemos explicado, y ahí está. Y así se vería una molécula de ADN en tres dimensiones. Creo que en el laboratorio del colegio hay una molécula de ADN así para tipo Play o más o menos para poder armar. Cada color es una base diferente y ya cuando hagamos laboratorio vamos a a explicarlo con más detalle. Muy bien, sigamos. La función biológica del ADN, ahí está, almacenar y transmitir la información genética, ya que puede realizar copias de sí mismo.
el ADN se replica. Mire, ahí tenemos una molécula de un ADN progenitor, como ve ahí. Ese ADN puede dividirse en dos ADN hijos. Ahí está. Cada ADN hijo va a tener la información del progenitor. O sea, el ADN se replicó o se duplicó. Y está. Muy bien, eso ya no es importante. Lo que quiero que recuerde que el ADN se puede replicar. Se puede duplicar. Replicar o duplicar es lo mismo. Sigamos. Eso no es importante todavía. Para eso ya lo veremos más adelante, cuando tengamos más base. Por ahora, lo primero de la replicación del ADN. Ahora, este ADN que ve usted aquí es un ADN monocatenario lineal. Monocatenario, ¿qué significa? Mono, mono, uno, o sea, una sola cadena. Los virus tienen ese tipo de ADN. Y ahí tenemos un bicatenario, doble cadena, lineal también los virus. O sea, un virus puede tener ADN monocatenario o ADN bicatenario. Y ese ADN, profe, es circular. Así es. ¿Quién tendrá ADN circular? Las bacterias. Pero también los virus. Interesante, miren los virus. Y aquí tenemos el bicatenario circular de las bacterias. O sea, miren, el virus puede tener ADN monocatenario lineal, bicatenario lineal o monocatenario circular. Interesante los virus. Las bacterias tienen ADN bicatenario circular, como ve ahí. Otro más, en las mitocondrias, ojo, o sea, el ADN no solo está en el núcleo bacteriano, lapsus, ¿qué estoy hablando? No solo está en el núcleo de las células eucariotas, sino también se puede encontrar dentro de las mitocondrias. Si está dentro de las mitocondrias, que son organelas, con doble membrana, el ADN tiene esta forma, dímero 2 concatenado, como si fuese un eslabón de una cadena. O sea, profe, el ADN también se encuentra en mitocondrias y también en algunos plastidios de células vegetales como los cloroplastos. O sea, el ADN no solo está en el núcleo de una célula eucariota, sino también en algunas organelas como vemos aquí. Ese ADN un poco más disperso, más delgadito, es cromatina. Y es ADN de células eucariotas, de células animales, por ejemplo. Y esa cromatina, mire, sacamos un pedacito y vemos que está formado. La línea que ve es el ADN, pero estos cilindros blancos que ve se llaman histonas. Entonces, en la célula eucariota, el material genético se asocia a histonas, que son proteínas que van a compactarlo, que van a hacer que sea cada vez más y más compacto. Y luego, cuando la célula se divide, se reproduce, forma esto, que son los cromosomas. Entonces, mire usted la complejidad de organización del ADN a través de los diversos organismos y seres vivos hasta llegar al máximo nivel de organización o complejidad que son los cromosomas. Entonces, es importante que recuerde todos los tipos de ADN que hay. ¿Ya? Sigamos. Ya, chicos, para hacer un feedback, una retroalimentación. ¿Cuál es la función del ADN? La función del ADN es almacenar la información biológica para poder transmitirla. Ahí en tu ADN está la información de todas tus características físicas, todas. Y eso usted lo va a transmitir a sus hijos. Claro que sus hijos tendrán 50% del ADN de usted y 50% del ADN del otro u otra progenitor o progenitora. ¿Ya? 50-50. Muy bien. Entonces no se olvide de ello. Importante el ADN. Ahora hablemos del ARN. El ARN es un polirribonucleótido, ¿no? Tiene ribosa, no se olvide ahí el nombre ribonucleico porque tiene ribosa. El ADN es ácido desoxirribonucleico, desoxi porque tiene desoxirribosa. Las bases del ARN, ¿cuáles son? Lo habíamos mencionado. Adenina, uracilo, citosina y guanina. El ARN no tiene timina. El ADN no tiene uracilo. Y en este caso, el ARN no tiene timina. Salvo en algunos virus, como dice ahí, ¿no? Pero por lo general no tiene. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿ya?
el ARN es monocatenario. Monocatenario, ¿qué significa? Que solo está formado por una cadena, nada más. Cada cadena es enrollo, pero es una sola cadena. Muy bien, sigamos. Hay varios tipos de ARN, veamos el ARN mensajero. El ARN mensajero, ¿qué es lo que hace? Copia el ADN y lo lleva a los ribosomas. Fíjese, esta es una molécula de ADN, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? El ARN va a ser copiado y va a formar un ARN mensajero. Ahí está, nuestro ARN mensajero. O sea, el ARN mensajero copia un segmento del ADN y tiene toda la información. ¿Qué hace ese ARN mensajero? Ese ARN mensajero llegará a un ribosoma para que el ribosoma pueda leer esa información. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? El ARN mensajero en células eucariotas se denomina monocistrónico y en procariotas policistrónico. Es un dato nada más, es un datito para que lo tengan en cuenta. Tan importante este datito que ha sido pregunta de admisión. San Marcos preguntó hace como 5 o 6 años atrás el ADN policistrónico, ¿en qué tipo de células le encontramos? En procariotas, ¿ya? Otro dato más, que tienen vida muy corta, de algunos minutos, ya que son destruidos rápidamente por enzimas ribonucleasas. Otro tipo de... ojo, entonces, ¿cuál es la función del ARN mensajero? Copiar la información del ADN y llevarlo a los ribosomas. Luego tenemos el ARN de transferencia. ¿Y qué hace el de transferencia? Transporta aminoácidos hasta los ribosomas. ¿Se acuerda usted que era un aminoácido? Un aminoácido era una molécula, era la unidad de las proteínas, ¿no? Entonces ahí está. Los ARN de transferencia tienen esta forma, tienen 3 extremos, como ve aquí, ¿no? Como ve, dice el extremo 5 tiene un triplete que se une a la guanina y un ácido fosfórico libre, del codón de la guanina, ¿ya? El extremo 3 tiene 3 bases nitrógenas, el extremo 5, el extremo 3, está ACC o CCA, y en el brazo A un triplete de bases llamado anticodón, aquí está, este es el brazo A, y aquí está el anticodón. Eso, chicos, lo vamos a ver cuando hagamos biología molecular. Por ahora quiero que recuerdes solamente que el ARN de transferencia transporta los aminoácidos hasta los ribosomas. Nada más. Suficiente con eso. Transporta aminoácidos. Pregunte San Marcos también. El mensajero copia el ADN y transporta y se va hasta el ribosoma. El de transferencia transporta aminoácidos al ribosoma. ¿Y está? Lo demás lo vamos a ver cuando hagamos biología molecular, como le digo. Ya con mucho detalle. Hay otros ARN, el ARN ribosómico, son una gran cantidad, son hasta el 80% del ARN de una célula. Tenemos dentro del ribosómico al ARN nucleolar, que se encuentra formando parte del nucleolo, y este ARN nucleolar va a originar a otros tipos de ARN ribosómicos, como por ejemplo ribosimas, ribonucleoproteínas, ¿no? Que son autocatalíticos. Tiene forma esférica. Ya está. Entonces quiero que sepa 3 tipos de ARN. Mensajero, ya vimos qué es su función. De transferencia, ya vimos qué es su función. Y el ribosómico, también estamos viendo aquí, que origina el ARN nucleolar. O por ahí algunos con función catalítica tipo enzima. Esto le puedo preguntar en su examen. Esto le voy a preguntar en su examen parcial. ARN con función catalítica. Y usted responderá ribosima. Este cuadro de aquí se lo voy a preguntar en su examen, así que no se olvide. Acá, es más, le he vuelto a poner acá ribosima. Ya le estoy dando ya un datazo ya para que no desapruebe su examen. Función del ARN, como usted ha visto, copia el ADN, el mensajero, luego lo lleva al ribosoma para que el de transferencia transporte los aminoácidos y se forme la proteína. Entonces, en palabras simples, el ARN, ¿qué hace? El ARN se va a encargar de expresar la información del ADN. ¿Cómo se expresa la información del ADN? En forma de secuencia de aminoácidos. ¿Y qué es secuencia de aminoácidos? Las proteínas. Ahí están, las proteínas. Esa es la función del ARN. Expresar la información genética que viene del ADN y lo expresa en forma de proteínas. No se olvide de eso, por favor. Muy bien, chicos, ahí vamos a quedarnos. Nos vemos en el siguiente video con la última parte de la clase.